Muy bien, pues vamos a comenzar nuestra clase. Buenos días, jóvenes. Espero que ustedes se encuentren bien, que su familia se encuentre muy bien. Y quiero comenzar con la revisión del examen de las semanas 3 y 4 y ver sobre todo aquellos ejercicios donde muchos de ustedes se equivocaron al responder. Y salvo que ustedes tengan alguna pregunta antes, comenzaríamos con eso. Estoy atenta a ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Bueno, no veo que haya preguntas, entonces voy a comenzar con compartir estos problemillas que eh, varios fallaron durante el examen de las semanas 3 y 4, o sea, el examen que acaba de pasar el lunes. Muy bien. Pues entonces comenzamos con algunos de estos problemitas que tienen que ver con propiedades periódicas y me parece que también algo de átomo de Bohr. Este ejercicio muchos lo fallaron, no entiendo muy bien por qué. Dice, el magnesio tiene una mayor energía de ionización que el aluminio. O sea, está dando por un hecho que el magnesio tiene una mayor energía de ionización que el aluminio y nos pregunta las razones. ¿Por qué es esto? ¿Por qué la energía de ionización del magnesio es más grande que la del aluminio? Entonces, tenemos que recordar la tendencia de la energía de ionización, la tendencia en la tabla periódica, y es que esta crece de izquierda a derecha. Si ustedes ven su tabla periódica, tanto el magnesio como el aluminio se encuentran en el tercer periodo. Esto es, tienen sus electrones de valencia en la capa 3. N, el número cuántico principal, es igual a 3. Y en principio, la tendencia nos diría que el magnesio debería de tener una menor energía de ionización. Pero recuerden que en estas propiedades periódicas hay un poquito de sub y bajas en algunas partes del periodo cuando hablamos, por ejemplo, de la energía de ionización y de la afinidad electrónica. En el caso del magnesio, vamos a recordar cuál es su estructura electrónica. La estructura electrónica del magnesio es la estructura electrónica del neón, y como está en el periodo 3 y está en el grupo 2, sé que su estructura electrónica de valencia es 3s2. Mientras que la estructura electrónica del aluminio es, pues igual, está en el mismo periodo, entonces es la estructura electrónica del neón, luego 3s2, y también el aluminio tiene electrones P. El aluminio tiene un electrón en la subcapa P del nivel 3. Bueno, pues recuerden que cuando tenemos aquí tenemos en estas dos estructuras electrónicas la capa 3, pero tenemos dos subcapas, la subcapa S y la subcapa P. Bueno, pues el magnesio tiene la subcapa P llena. Esto es, el magnesio tiene una subcapa que tiene pues dos electrones. Ya, la subcapa S ya no puede recibir más electrones. Entonces, vemos las opciones que nos presenta el problema. El radio atómico del magnesio es mayor. Bueno, el radio atómico del magnesio en efecto debe ser mayor que el radio atómico del aluminio, pero eso no justificaría que tuviera una mayor energía de ionización. Tampoco que el número atómico del aluminio sea mayor. Esa no es una razón para que la energía de ionización del magnesio sea mayor. Esta energía, dice el inciso D, esta energía crece hacia la izquierda de la tabla periódica. Bueno, esto es falso, ¿no? Porque la energía crece hacia la derecha de la tabla periódica. Entonces, la única opción que nos queda es la opción C. El magnesio tiene la subcapa 2 semillena. Y veo que aquí hay un garrafal error porque debería de ser la subcapa 3. Fíjense que magnesio y aluminio están en la subcapa 3. Bueno, eso es un error de dedo y me disculpo por eso.
pero ahí debe ser la subcapa 3, de tal forma que la respuesta correcta debe ser el inciso C. Pasemos ahora a otro ejercicio. Muy bien, dice el siguiente ejercicio. La carga nuclear efectiva en los átomos del elemento selenio es mayor que la carga nuclear efectiva en los átomos del elemento escandio, debido a que el selenio, y nos da 4 opciones. Entonces les pido que vean en dónde están estos elementos en su tabla periódica. Ambos están en el periodo 4, esto es, tienen sus electrones de valencia en N igual a 4. El escandio está muy a la izquierda de la tabla periódica, es un metal, está en el grupo 3 o 3 romano B, mientras que el selenio está en el grupo 16 o 6 romano A. Recuerden que los números arábigos para los grupos de la tabla periódica es la convención moderna. Los números romanos con letras es la convención antigua para clasificar a estos grupos de la tabla periódica. Ok, entonces, nos dan 4 opciones. El escandio tiene más, no es cierto, el selenio tiene más electrones que el escandio, pero el número de electrones no determina la carga nuclear efectiva, salvo el número de electrones internos. El inciso B, el selenio es un elemento no metálico. Bueno, pues esto es falso, ¿no? El selenio ya vimos que está en el grupo 3, el selenio, me estoy haciendo camotes, espérenme. Debido a que el selenio es un elemento no metálico. Bueno, en efecto, el selenio es un elemento no metálico, está en el grupo 16, claramente es un no metal, pero esa tampoco es una razón para la carga nuclear efectiva. Veamos el último, el inciso D. ¿Tiene mayor masa atómica? Pues sí, el selenio tiene mayor masa atómica que el escandio, pero eso tampoco determina la carga nuclear efectiva. La primera propiedad que determina la carga nuclear efectiva es el número de protones en el núcleo. Y pues el selenio tiene 34 protones en el núcleo, mientras que el escandio tiene 21. Entonces, la respuesta correcta debe ser que el selenio tiene más protones que el escandio. También aquí fallaron mucho algunos compañeros al resolver el examen. Bueno, continuamos con estos ejercicios de la semana 3 y 4. Dice, elige el orden correcto de menor a mayor energía de ionización de los elementos azufre, magnesio, cloro y calcio. Y vamos a ver la tabla periódica. Azufre, magnesio, azufre, cloro y calcio. Fíjense en dónde está el magnesio. Está en el periodo 3, lo mismo que el azufre y el cloro. Y en el periodo 4 se encuentra el calcio. Ok, habiendo localizado a los elementos en la tabla periódica, ya podemos empezar a tomar algunas decisiones. Mayor energía de ionización. Recuerden, la energía de ionización crece hacia la derecha y hacia arriba en la tabla periódica. Fíjense que el único elemento que está en otro periodo es el calcio. El calcio tiene sus electrones de valencia en N igual a 4, está en el periodo 4. O sea, está más abajo que todos. Y además está más a la izquierda. De tal forma que el calcio es el que debe de tener la menor energía de ionización. Si estamos de acuerdo con esto, vemos las opciones A, B, C y D y vemos que solo una tiene esa opción, ¿no? El calcio a la izquierda. Vean que nos piden el orden correcto de menor a mayor energía, de chicos a grandes. La menor energía de ionización tiene que ser la del calcio. Y la única opción que me presenta esa posibilidad es la opción C. Veamos si las otras, si el ordenamiento que sigue es correcto. En el periodo 3 tenemos al magnesio, al azufre y al cloro.
y están de hecho ordenados así en la tabla periódica. Primero aparece el magnesio, está más a la izquierda. El siguiente en aparecer de este grupo es el azufre y finalmente el cloro. De tal manera que el cloro es el que debe de tener la mayor energía de ionización. La forma correcta de reportarlo, digamos, la forma formal de reportarlo sería que la energía de ionización del calcio es menor que la energía de ionización del magnesio, es menor que la energía de ionización del azufre, y quien tiene la mayor energía de ionización es el cloro. Entonces, esta es la respuesta correcta, el inciso C. Doy unos segunditos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Tenemos también el siguiente ejercicio. Un sólido metálico está formado por, recuerden los modelos de enlace que hemos estado contemplando. Tenemos el modelo del enlace covalente, que implica compartir electrones, al menos un par. Tenemos el modelo del enlace iónico, que implica transferir electrones de un átomo a otro. Esto es, en el modelo del enlace iónico, lo representamos esos enlaces químicos por la atracción electrostática entre iones positivos y negativos. Este es el modelo del enlace iónico, la atracción electrostática entre iones positivos y negativos debido a la transferencia de electrones entre los átomos que forman el enlace. Entonces, esa no puede ser la explicación para el enlace metálico. Átomos neutros que comparten electrones, pues esta es la explicación o la base del enlace covalente. Entonces, tampoco es la opción correcta. Después dice, iones negativos y una nube de electrones compartida, o iones positivos y una nube de electrones compartida. ¿Cuál de estas dos opciones será la correcta para el enlace metálico? Pues el único que me da un balance de cargas correcta es iones positivos y una nube de electrones compartida. Esta es la explicación correcta para el enlace metálico, de tal manera que un sólido metálico está formado por iones positivos y una nube de electrones compartida. Se le llama a este modelo el mar de electrones, porque formalmente hablando no hay iones, todos son átomos neutros en el cristal metálico, pero los electrones de valencia están muy libres. Por eso se dice que hay iones positivos nadando en un mar de electrones, aunque la posición de estos iones positivos, entre comillas, es fija en la red cristalina. Pero este mar de electrones es quien nos explica, de acuerdo a este primer modelo del enlace metálico, la enorme capacidad de los metales de conducir la corriente eléctrica, porque los electrones están bastante libres en el cristal metálico como para moverse de un lado a otro dependiendo del el signo del potencial que estemos aplicando. Entonces, la respuesta correcta es iones positivos y una nube de electrones compartida. Este es un ejercicio del modelo atómico de Bohr, en donde Bohr nos ha mostrado, nos ha propuesto que la energía de cada nivel, la energía de un electrón en cada nivel, depende de esta n o este número cuántico principal. Que el cambio de energía cuando un electrón hace un salto de un nivel energético a otro está dado por esta otra ecuación que tenemos aquí abajo, en donde R sub H es la constante de Rydberg. Bueno, pues fíjense que me está diciendo el problema que el electrón hace una transición desde n igual 2 hasta n igual a 1. Esto es, el electrón va de un nivel energético de mayor energía a un nivel energético de menor energía. Esta es la transición. Cuando un electrón hace una transición de un nivel cuántico de mayor energía a uno de menor energía, se emite un fotón. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, esta transición tiene que ver con una emisión. Esa es la primera conclusión a la que podemos llegar. Fíjense que solo el inciso A y el inciso B nos brindan la posibilidad de ser las respuestas, porque nos hablan de una emisión.
Y ahora lo único que tengo que decidir es si es 0.75 Rydberg o 0.5 Rydberg ese delta E, el delta E de la transición. Bueno, entonces fíjense que si yo sustituyo los niveles energéticos de la transición, pues me encuentro que esto es la constante de Rydberg por 1 entre el nivel energético inicial al cuadrado. El nivel energético inicial es 2, menos el 1 sobre el nivel energético inicial al cuadrado. El nivel energético, digo, final, el nivel energético final. El nivel energético final es 1. Entonces, bueno, fíjense que tengo 1/4 menos 1. Y eso es, pues, 0.75 Rydberg, ¿no? Entonces, tenemos que el delta E es un cambio, es una emisión con un cambio de 0.75 Rydberg. Esa es la respuesta correcta para este problemita del átomo de Bohr. Por cierto, había otro ejercicio en el examen que ya no puse aquí, creo, que tenía que ver con cuál era la propiedad que Bohr cuantizó en su modelo. Y recuerdo perfectamente que la clase pasada les dije, esta es una pregunta de examen, ¿eh? Y pues claro, fue una pregunta de examen y me dio mucha pena, mucha tristeza y me sentí muy desilusionada al ver que muchos la tuvieron mal. O sea que no piqué su curiosidad, no fueron a estudiar cuál fue la propiedad que Bohr cuantizó, que no era ni las órbitas, ni el radio, ni la velocidad. La propiedad que Bohr cuantizó para desarrollar su modelo atómico fue el momento angular de los electrones. Debido a la cuantización de esa propiedad del electrón, recuerden que toda partícula que gira en una curva, ¿no? Tiene un momento angular, el momento que ustedes saben de masa por velocidad, solo que aquí la velocidad es angular porque pues está recorriendo una trayectoria curva. Ok, ya me desvié. El siguiente ejercicio. Los electrones de valencia de los elementos del grupo 14 de la tabla periódica tienen la configuración electrónica que implica que estén en el grupo 14 de la tabla periódica. Recuerden, si uno ve luego esa tabla periódica, pues son los elementos del grupo del carbono. Los elementos del grupo del carbono, todos ellos tienen 2 electrones en el nivel en la subcapa S y luego otros 2 electrones en la subcapa P. De tal manera que la respuesta correcta debe ser esta. 2 electrones en la subcapa S y 2 electrones en la subcapa P. Esa es la configuración electrónica. Fíjense que esto da un total de 4 electrones de valencia. Y para los elementos de los grupos representativos, los de la derecha, por ejemplo, si estamos en el grupo 14, los electrones de valencia son el número de grupo menos 10. ¿Por qué 10? Bueno, pues porque esos 10 electrones son los de la capa anterior. De tal manera que esto me da 4 electrones de valencia. Entonces la respuesta correcta es el inciso B. Bueno, este es el último que tengo aquí para que repasemos. Ah, pues ya lo dije. Miren, sí lo había yo puesto. Entonces, la respuesta correcta en su modelo atómico, ¿qué propiedad cuantiza Bohr? Es el momento angular del electrón. Con esto terminamos la revisión del examen de las semanas 3 y 4. Nayeli, ¿andas por aquí? Sí, doctora. Buenos días, Nayeli, Buenos gusto días, doctora. saludarte. No sé si tú tengas algún comentario que hayas visto, algunas ya de las últimas tareas que nos entregaron. Todavía no las reviso. Sí vi que ya enviaron 9, pero no he revisado las tareas en sí. Ok, y de la tarea anterior, de la tarea 3, ¿algún comentario general que nos quieras hacer que viste sobre lo que tengamos que poner más atención? Pero se comentó el viernes pasado de usar las unidades correctas cuando se ocupa una ecuación.
y dar los 4 números cuánticos cuando se les pide para cada electrón, no por orbital. Entonces, tal vez convenga que hagamos un ejemplito de eso, Nayeli. Sí, porque en ese sí, por decir, le pedían los números cuánticos para los electrones del carbono y solo daban para, por decir, para el orbital 2s, los números cuánticos nada más, pero no daban para cada electrón. Me dices entonces que nos pedían los números cuánticos para los 6 electrones. Sí. Ok. Entonces, no voy a hacerlos todos, vamos a hacer algunos nada más. La estructura electrónica, bueno, primero vemos en dónde se encuentra el carbono, su número atómico es 6, quiere decir que el carbono tiene 6 protones en el núcleo y que el átomo neutro tiene 6 electrones. Entonces, escribiríamos su configuración electrónica de esta forma. 1s2, 2s2, llevo 4 electrones y otros 2 son 6. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, los electrones 1s. Los electrones 1s. Uno de los electrones 1s tiene el número cuántico n igual a 1, el número cuántico L igual a 0, por lo tanto, el número cuántico m sub L es igual a 0 y su número cuántico de spin, bueno, pues al primero lo elijo que tenga spin para arriba o spin positivo, más 1/2. Eso quiere decir que el otro electrón que está en este orbital 1s tiene exactamente los mismos números cuánticos n, l, m sub l, pero su número cuántico de spin tiene que ser con flecha para abajo o con signo positivo, como lo quieran decir, o sea que ms es menos 1/2. Tomemos ahora como ejemplo para los electrones que están en la subcapa P. Para los electrones que están en la subcapa P, pues N tiene que ser 2. Recuerden que no puedo tener subcapa P cuando N es igual a 1. Para la subcapa P, pues L vale 1. Para la subcapa S, L vale 0. Para la subcapa P, L vale 1. M sub L. Recuerden que si L vale 1, M sub L puede valer menos 1, 0 y 1. ¿No? Entonces yo tengo que decidir para este electrón en qué orbital P lo pongo. En el que L vale, en M sub L vale menos 1, 0 o 1. Normalmente por convención, nada más por convención, empezamos en el primer orbital P, en donde M sub L vale menos 1, y por convención también empezamos con spin para arriba. Entonces, M sub L igual a menos 1, pero si me dicen que M sub L vale 0, también es válido. Y spin para arriba, o sea, más 1/2. Ahora sí, el segundo electrón ya no tengo tanta libertad para decidir, porque tengo que cumplir con la regla de la máxima multiplicidad de Hund. ¿Recuerdan esa regla? Espero que sí. Quiere decir que primero pongo a los electrones en distintos orbitales de la subcapa con los espines paralelos. Esto es que el segundo electrón lo tengo que poner en un ML diferente. Entonces, para el segundo electrón, yo tengo N igual a 2, L igual a 1, M sub L debe ser diferente, no puede ser menos 1. Quiere decir que puede ser 0 o 1. Simplemente por orden vamos a ponerle 0. Y como tiene que tener el mismo spin para cumplir con la máxima, con la regla de la máxima multiplicidad, eso, entonces tiene que ser más 1/2. Entonces fíjense que tuve libertad para elegir en dónde colocar al primer electrón, pero una vez que hago eso, el segundo electrón tiene que cumplir con varias reglas. No puede tener los mismos 4 números cuánticos, tiene que cumplir con la regla de Hund, y lo cual implica M sub L diferente y spin paralelo. En este caso, en donde solo voy a poner 2 electrones en la subcapa P. Ok, bueno, pues con eso
cumplimos, revisamos esta parte que nos dice Nayeli. Aparte de esto, bueno, acabo de revisar las tareas 4 que acaban de enviar, bueno, que enviaron los chicos, Sí. y donde tienen todavía un poquito de duda es en diferenciar entre radio atómico y radio iónico, cuando se habla de un enlace iónico. Ok, muchas gracias, Nayeli. Entonces, Sí. vamos a ver eso también. No tengo a la mano una tablita de radios atómicos y radios iónicos, pero sí sé tendencias de la tabla periódica. Voy a tomar, por ejemplo, al potasio y al calcio. Bueno, voy a tomar al potasio y al calcio y luego voy a tomar al bromo y al criptón. O sea, me voy a ir al periodo 4, en donde tengo potasio, calcio, y luego hasta la derecha de la tabla periódica de ese mismo periodo tengo al bromo y al criptón. Con esto terminamos ese periodo de la tabla periódica. Tendencias de tabla periódica. Yo sé que debido a la carga nuclear efectiva, para un periodo, por ejemplo, el periodo 4, el radio atómico disminuye si voy a la derecha de la tabla periódica. ¿Por qué? Por la carga nuclear efectiva. Hay más protones en el núcleo y los electrones internos hacen un efecto pantalla, de tal manera que la carga nuclear efectiva incrementa cuando vamos hacia la derecha de la tabla periódica y por lo tanto el radio atómico disminuye. Esto quiere decir que si yo ordenara el radio atómico de estos elementos de forma creciente, tendríamos que poner que el más pequeñito es el criptón, luego el bromo, seguido del calcio y luego el último, el más grandote, tendría que ser el átomo del elemento potasio. Esto es elementos, átomos neutros. ¿Qué quiere decir átomos neutros? Que el número de protones en el núcleo es exactamente igual al número de electrones que tiene el átomo. ¿Cómo formamos iones? Pues ya sea que le quitemos electrones a los átomos o que le demos electrones a los átomos. Si le quito un electrón a un átomo, tengo que darle la energía igual al primer potencial de ionización o energía de ionización. Si le doy un electrón a un átomo, tengo que darle la energía igual a la primera afinidad electrónica de ese elemento. Algunos iones son más estables que otros, pero necesito este modelo de los iones para explicar la formación de los compuestos iónicos como el bromuro de potasio o como el bromuro de calcio, en donde los elementos metálicos ceden electrones y los elementos no metálicos los aceptan, y entonces los iones positivos y negativos se atraen mediante energías de Coulomb. El potasio tiene una estructura, vamos a tomar el potasio, tiene una estructura electrónica de argón, está en el periodo 4, o sea que tiene que tener 4s1. El calcio tiene la estructura electrónica de argón y luego 4s2. Esas son las estructuras electrónicas. Para estas estructuras electrónicas tengo esta tendencia que ya escribimos del tamaño del átomo, el radio atómico. Recuerden que tampoco tengo un vernier para medir radios atómicos, y que los radios atómicos se miden, se calcula su tamaño de forma indirecta. Bueno, ¿qué pasa si yo formo un catión, por ejemplo, del potasio? Si yo formo el catión potasio 1 más, pues la estructura electrónica que me queda es del argón. Y fíjense dónde está el argón y fíjense dónde está el potasio. Quiere decir que el tamaño del átomo potasio 1 más tiene que ser más pequeño que el tamaño del átomo potasio neutro, por la simple razón de que le quité un electrón. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con el bromo? El bromo tiene estructura electrónica de argón, 4s2, 4p5. El bromo es un no metal, es un halógeno, tiene una elevada afinidad electrónica, bueno, tiene una afinidad electrónica grande y
en los modelos del enlace iónico, al bromo le gusta tomar un electrón y formar el ion bromuro. El ion bromuro tiene una estructura electrónica que sería muy similar a la del bromo, pero con un electrón extra. Fíjense que solo le estamos dando un electrón, no le estamos dando un protón. No estamos cambiando la carga nuclear efectiva del bromo. Así que no podemos decir que el bromuro tenga un radio atómico igual a su vecino gas noble, el criptón. No estamos cambiando el número de protones en el núcleo. Simplemente le estamos dando un electrón más al... no están viendo mi tableta, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Bueno, pues ya no sé qué vieron hace rato y qué no vieron, pero ahorita estaba yo hablando del bromuro. El caso es que estaba yo diciendo que el bromuro es simplemente un átomo de bromo al que le di un electrón de más y entonces la estructura electrónica del bromo y del bromuro tienen esta diferencia. Uno es 4p5 y otro es 4p6. O sea, le estoy dando un mayor volumen al átomo de bromo cuando yo le doy un electrón para formar al ion bromuro, sin alterar el número de protones en el núcleo. Eso no se puede hacer más que con reacciones nucleares, y si yo le quito o le pongo un protón al núcleo de bromo, ya no tengo bromo, porque lo que determina la identidad de un átomo es el número de protones. Entonces no estamos tocando la carga nuclear, solo estamos alterando el número de electrones que un átomo tiene para formar un catión, como en el caso del potasio más, o para formar un anión, como el caso del bromo menos. Y de ahí que uno pueda concluir que el tamaño de un catión siempre será menor que el átomo neutro respectivo. Híjole, qué fea letra me está saliendo. Bueno, ustedes disculparán. No tengo una buena pluma para la tableta. Muy bien, el tamaño de un catión siempre será menor que el átomo neutro respectivo. ¿Por qué? Porque la carga nuclear efectiva sigue siendo la misma, pero le estoy quitando electrones. Por eso formo un catión. Un átomo con carga positiva es un catión. Es un átomo al que le faltan electrones. Y como le estoy quitando los electrones más externos, pues el radio de esa partícula disminuye. Y también podemos concluir que el tamaño de un anión, esto es un ion con carga negativa, un átomo que tiene más electrones que protones en el núcleo, eso es un anión. El tamaño de un anión siempre será mayor que el átomo neutro respectivo. Y entonces, cuando yo estoy analizando la energía de red en los sólidos iónicos con el modelo de transferencia de electrones, para encontrar la distancia de separación entre el catión y el anión, tengo que ir a buscar los radios iónicos de los respectivos elementos, no los radios atómicos, porque en el modelo del enlace iónico, las partículas que forman el cristal de la sal respectiva ya no son átomos neutros, son iones. Por un lado, cationes de los elementos metálicos y por otro lado, aniones de los elementos no metálicos. Por eso tenemos que buscar los radios iónicos y no los radios atómicos. Ok, espero que con esto haya quedado un poco más claro lo del tamaño de los iones. Y hay alguien que me está diciendo que tiene una duda en la pregunta 5. Una Sí. pregunta antes. Por ejemplo, si yo tengo el ion litio más y el ion flúor menos, ahí el radio iónico del litio más sería menor que su radio atómico. Sí. Y el radio
iónico del flúor, flúor menos sería mayor que su radio iónico. Que es su radio Pero, atómico. ajá, pero mi pregunta es, el radio atómico del flúor es mucho menor que el del litio. Sí. Entonces, aunque el radio atómico del litio disminuya, ¿sigue siendo mayor que el radio iónico del flúor? No lo puedo asegurar por la posición en la tabla periódica. Ya con los iones, yo no puedo marcar tendencias de tamaños tan claras como las que marcamos con los radios atómicos, ¿ok? Ok, sí, gracias. Normalmente, quitarle un electrón a un átomo disminuye mucho su tamaño. Normalmente, sobre todo si lo dejo sin electrones de valencia, ¿no? Por ejemplo, al litio, si yo le quito un electrón, lo dejo con estructura de de 1s2. Ya le quité el electrón que estaba en la capa 2. Eso disminuye muchísimo el tamaño del átomo de litio. Entonces, tal vez sí pueda asegurar que el litio es más pequeño que el fluoruro, sobre todo por donde está el litio más. Pero hay que irse con mucho cuidado en eso. No se puede asegurar para cualquier par que tú me pongas de la tabla periódica, no lo podemos asegurar tanto. Dependerá de dónde está el electrón que voy a quitar. No es lo mismo quitar un electrón y dejar una capa llena, como es el caso del litio más, que quitarle un electrón al nitrógeno, por ejemplo, ¿no? O al oxígeno. Entonces, no es tan trivial establecer una tendencia del tamaño de los iones, sobre todo si los metálicos les gusta formar cationes y a los no metálicos les gusta formar aniones. Generalmente el anión será más grande si es que están en el mismo periodo, generalmente. Ok, sí, muchas gracias. De nada. Entonces, si hay alguien que me diga cuál es la pregunta 5, pues es la tarea 4, ¿no? Entonces tenemos duda en la pregunta 5 de la tarea 4. No tengo la menor idea cuál es. ¿Alguien me la puede decir? Permítame, la voy a ver. ¿Cuál es la pregunta 5? Es con la de las estructuras atómicas de Luis. Les dan dos elementos, por decir silicio y cloro, y les dicen que qué forma, qué compuesto se forma. Tienen que usar estructuras de Luis. Ok. Las representaciones de puntos de Lewis. Yo ubico donde tengo para este tipo de ejercicios, dadas las estructuras, las representaciones de puntos de Lewis, predecir qué fórmula química tendría un compuesto que se formase entre dos elementos. Ya la vi ahí en el chat. Entonces tiene silicio y cloro, arsénico e hidrógeno y flúor y azufre. Solo voy a tomar el inciso A, silicio y cloro. El silicio se encuentra en el grupo 14. Quiere decir que el silicio tiene 4 electrones de valencia. Entonces, en la representación de Lewis, tendríamos 1, 2, 3, 4. Esa sería la representación de Lewis para el átomo del silicio. Y el cloro está en el grupo 17, entonces tiene 7 electrones de valencia. Esta sería la representación de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 electrones de valencia para el cloro. Bueno, recuerden que en el modelo del enlace covalente tenemos que, 1, compartir electrones y 2, en lo posible, o sea, a veces, o muchas veces, se cumple la regla del octeto. Esto es, que cada átomo que forma el enlace complete 8 electrones en su capa de valencia. Bueno, ¿cuántos electrones le faltan al silicio para cumplir con la regla del octeto? Pues le faltan 4. ¿Y cuántos electrones le faltan al cloro para cumplir con la regla del octeto? Pues a cada cloro le falta un electrón para cumplir con la regla del octeto. Quiere decir que, fíjense, si yo comienzo a hacer un enlace entre este electrón del silicio y este electrón del cloro, el cloro ya tendría completo su octeto. Está muy contento ese átomo de cloro porque ya tiene 8 electrones en su capa de valencia. Pero al silicio le faltan.
Al silicio le faltan otros 3. Entonces, ¿qué creen cuál podría ser la posible fórmula química entre silicio y cloro cuando se combinan para dar un compuesto? Pues cada átomo de silicio quisiera tener otro compañerito aquí, ¿no? Otro cloro. Y este electrón quisiera ser pareja con otro electrón del átomo de cloro y así. De tal manera que si yo pongo a 4 átomos de cloro para formar enlaces con un átomo de silicio, tengo a 4 átomos de cloro que forman la red que completan su octeto y tengo a un átomo de silicio que completa su octeto. Fíjense, 2, 4, 6, 8. Cada átomo de silicio ya tendría completo su octeto. De tal manera que en el modelo de las estructuras de Lewis de puntos, de los electrones de valencia, me predice que el compuesto que se formaría entre el elemento cloro y el elemento silicio sería silicio cloro 4 o tetracloruro de silicio. ¿Es este el único compuesto que se puede formar con cloro y con silicio? No, pero ese es el que me predice el modelo de Lewis de la representación por puntos de los electrones de valencia, de que cada enlace covalente debe estar formado por un par de electrones y de la mencionada regla del octeto. Espero que con esto haya quedado claro y puedan hacer el resto de los incisos de esa pregunta 5. Muy bien, pues yo tengo un webinar, un seminario al que quiero entrar a las 11 de la mañana, que tiene que ver, por cierto, le hago publicidad a mi compañero y buen amigo, el doctor Jorge Garza, que es el primer curso de la UAM en la plataforma Coursera. No sé si ustedes conozcan la plataforma Coursera, pero es una plataforma muy interesante. Tiene de todo, tiene cosas muy buenas y cosas muy chafas, pero bueno, hay que explorarla. Pero el primer curso de la UAM en Coursera es de nuestro compañero, el doctor Jorge Garza, y en unos momentos va a presentar un webinar acerca de esta experiencia. Y bueno, el curso, por si les interesa buscarlo, es de geometría analítica. Es un curso pequeñito de geometría analítica. Por si les anda fallando la geometría analítica, podrían tomar ese curso, que además ahorita con el convenio que Coursera tiene con la UAM, es gratis. Y entonces, bueno, pues quiero entrar a ese webinar que empieza en un ratito. Así, todavía tenemos un par de minutos por si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Les recuerdo que este viernes hay examen. Es el primer examen parcial. El examen va a estar abierto un buen número de horas en el día. Para los que trabajan lo puedan hacer muy temprano o en la noche. Y lo que sí les comento es que en este examen solo van a tener una oportunidad para resolverlo. Usted una vez que entren a ver el examen lo tienen que resolver. Ya no van a poder volver a entrar a resolver el examen, ¿de acuerdo? No es como los otros, les hemos dado 2 oportunidades en los otros exámenes, pues porque es una parte de la evaluación formativa y para que aprendamos a usar la plataforma, pero ahorita en el examen del viernes, que es el primer parcial, solo habrá una oportunidad para poder resolverlo y vendrán todos los temas desde la semana 1 hasta la semana 4 inclusive. Alguien me pregunta hacia dónde crece la afinidad electrónica en la tabla periódica. La tendencia periódica para la afinidad electrónica es que crece hacia la derecha y hacia arriba. Esto es, los elementos no metálicos tienen una mayor afinidad electrónica que los elementos metálicos y los elementos de arriba de la tabla periódica tienen una mayor afinidad electrónica que los elementos de abajo de la tabla periódica, salvo los gases nobles. Quitando a los gases nobles, esa es la tendencia de la tabla periódica para la afinidad. Crece hacia la derecha y hacia arriba. Aquí estoy, muy atenta. Veo el chat. ¿No hay preguntas en el chat? Yo tengo una pregunta. Sí, dime. Es con respecto a, bueno, ayer que estaba revisando el examen de muestra, olvidé cuál era, cuando se identificaba un elemento en estado basal y cuando estaba en estado excitado. Bueno, es que una pregunta era sobre eso.
Ah, ok, pues es muy buena pregunta. El estado basal es el estado fundamental o el estado de menor energía de un átomo. Estos son sinónimos, estado basal, estado de menor energía o estado fundamental. Entonces, por ejemplo, el estado basal del átomo de helio, su estructura electrónica de menor energía es 1s2. Pero yo puedo mandarle energía de alguna manera al átomo de helio y excitar a sus electrones, de tal manera que adquiera una configuración electrónica, por ejemplo, 1s2, 1s1, 2s1. Ese sería un estado excitado para el átomo de helio. ¿Cuál es la diferencia entre el 1s1, 2s1, que sería la configuración del estado excitado, con 1s2? Bueno, pues que en el estado basal o en el estado fundamental, yo pongo a todos los electrones en los orbitales de menor energía primero y voy llenando, subiendo en energía del orbital. Mientras que en el estado excitado puedo tener orbitales vacíos de menor energía y orbitales llenos de mayor energía. Entonces, el estado fundamental es el estado de estructura electrónica de menor energía posible para el átomo en cuestión. ¿Sí? Sí, profesora, Adiósito. gracias. Que les vaya muy bien. Buen Adiós, día. Nayeli. Adiós a todos. Hasta Gracias, luego, profesora. profesora. Nos vemos. Bye.